Hola, hola, bienvenido a la clase número 4 que dice relación con el Estado moderno. Para comenzar debemos partir por el objetivo de hoy. Este objetivo corresponde al OA3, es decir, el objetivo de aprendizaje número 3 establecido por el Ministerio de Educación, que nos pide caracterizar el Estado moderno considerando algunos rasgos específicos. Por ejemplo, la concentración del poder en manos de la figura del rey, el desarrollo de un aparato del Estado llamado la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la forma en que se van a expandir los territorios, la creación de ejércitos profesionales, el monopolio del comercio internacional y también contrastarlo con la fragmentación del poder que se vivió durante la Edad Media. Para comenzar vamos a volver hacia una cronología del Estado moderno. Sabemos que durante el siglo XIV, vamos a estar viviendo el periodo de las cruzadas y la peste negra, se va a producir un debilitamiento de los señores feudales de su poder y se va a empezar a reforzar el poder del rey. También desde el punto de vista de las ciudades se va a producir un crecimiento de las ciudades y va a fortalecerse un grupo social que nosotros denominamos la burguesía, que corresponden a los ricos comerciantes. Posteriormente, en el siglo XV, van a empezar a surgir los primeros estados centralizados. Tenemos el caso de Portugal, de Francia, de Castilla y Aragón, que van a dar origen al Estado español, e Inglaterra. Durante el siglo XVI se va a producir lo que se conoce como la hegemonía española, donde los reyes católicos van a consolidar el poder y se va a formar la llamada dinastía Habsburgo o Austria. Durante el siglo XVII se va a producir la hegemonía francesa, donde se va a convertir en una monarquía parlamentaria en Inglaterra, y también se va a generar la llamada gloriosa revolución, que son estas series de revoluciones que van a ocurrir en el tiempo. Durante el siglo XVIII se va a fortalecer la figura del rey a través del llamado despotismo ilustrado, gracias al proceso denominado la Ilustración, específicamente en Francia, que es el triunfo de la razón por sobre la fe, proceso que se había iniciado previamente la llamada con el llamado Renacimiento y el humanismo. ¿Cómo se van a organizar los países previos a este Estado moderno? Sabemos que existían diferentes formas de organización a fines de la Edad Media. Por ejemplo, teníamos las monarquías, las ciudades-estado, y vamos a tener van a haber algunos que van a salir más beneficiados y otros más perjudicados. Por ejemplo, lo que son las monarquías se van a consolidar y se van a transformar en monarquías nacionales. Es decir, toda esta división de poder que existía durante la época feudal se va a volver a unir. Y también el Estado, como se va a fortalecer, va a necesitar funcionarios que sean leales al rey. Estos van a ser la burocracia, es decir, todos estos funcionarios del Estado. Las ciudades-estado que existían en la época también van a ser beneficiadas porque se van a desarrollar comercialmente, van a adquirir algunos privilegios y libertades gracias al apoyo que le van a brindar al rey y también en algunos casos van a conseguir independencia política. Desde el punto de vista de los perjudicados, básicamente van a ser los imperios, porque empieza a dividirse en estos pequeños estados, y el segundo grupo perjudicado serían los señores feudales, porque empiezan a disminuir su poder, producto de las migraciones, es decir, del traslado de la gente de un lugar a otro, producto de las guerras y rebeliones, y también por el fortalecimiento del poder del rey. ¿De qué manera se va transformando este Estado moderno? Primero que todo, van a surgir las llamadas monarquías nacionales y dentro de la población, desde el punto de vista político, vamos a tener que se va a producir un sentimiento de unidad en la población, se van a sentir parte de un Estado. Desde el punto de vista cultural, vamos a tener que se va a vivir una renovada confianza en la razón y en las capacidades que tiene el hombre para actuar sobre la realidad y transformarla. Y también se va a establecer una organización de forma racional del Estado, tendiendo a la tecnificación en su administración, es decir, cada uno de sus funcionarios va a tener una función específica a la cual se va
a dedicar. Ya no va a ser cualquiera el que esté a cargo de la hacienda, sino que va a tener una preparación. Desde el punto de vista económico, van a ser el capitalismo y se va a desarrollar el llamado mercantilismo, es decir, una doctrina económica que plantea que la riqueza de las naciones va a depender de la cantidad de oro y plata que ellas tengan. Desde el punto de vista social, se va a producir un crecimiento de las ciudades y va a coincidir el proceso de transformación con los intereses que va a tener la nobleza por adquirir una mayor cantidad de poder y la burguesía. Desde el punto de vista geopolítico, se va a vivir una expansión territorial en Europa y varios procesos que van a generar conflictos armados, específicamente por conquista de territorio. Los principales grupos sociales de la época también van a sufrir algunos cambios, pero no mucho. Por ejemplo, va a seguir siendo la sociedad estamental, donde van a existir grupos cerrados de la población, donde la posición va a estar establecida por nacimiento y también van a haber algunos grupos privilegiados. Los cambios que se van a producir en este ámbito tienen relación con el poder y la importancia que adquiere la burguesía. ¿Ya? En el caso de la nobleza y el clero, van a quedar sometidos bajo la autoridad del rey, pero van a seguir manteniendo sus poderes, sus privilegios. La burguesía va a alcanzar un protagonismo que antes no tenía y esta posición de riqueza que tienen les va a permitir casarse con algunos miembros de la nobleza, prestarle plata a los reyes y esto les va a dar cierto poder. Desde el punto de vista del tercer estado, que son los artesanos, trabajadores urbanos y campesinos, se van a liberar lentamente de la servidumbre feudal, se van a convertir en personas libres, aunque también con visiones económicas frágiles, porque ya no van a tener asegurado su sustento como ocurría en la época feudal. Desde el punto de vista de el poder político, vamos a tener que a fines de la Edad Media, el emperador y el papa van a ser los más debilitados, producto de el fortalecimiento que van a tener los reyes y también a partir del derecho romano. Los reyes van a lograr su fortalecimiento gracias al poder económico que le entrega la burguesía, a la formación de ejércitos profesionales y a la creación de esta burocracia estatal. También van a ver favorecidos sus arcas, producto del aumento de dominio que van a tener, frente a los señores feudales que van a reducir gran parte de su influencia debido al poder que van a adquirir los reyes. Desde el punto de vista político, vamos a sufrir algunos cambios. Nace el llamado absolutismo monárquico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos del absolutismo, estamos hablando de la concentración del poder en manos de una sola persona. ¿Qué tipo de poderes? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres poderes del Estado van a estar en manos del rey, quien va a tener un control absoluto sobre el Estado. Y de hecho, en Francia se va a plantear que el rey dice que el Estado soy yo, porque concentra los tres poderes del Estado. Este proceso de absolutismo se inicia a partir del siglo XVI hasta aproximadamente el siglo XIX. Pero en el siglo XVII fue donde llegó su máximo desarrollo. Los estados donde el absolutismo se van a consolidar, ¿no?, en la primera etapa va a ser en España y luego en Francia, siendo Luis XIV el principal exponente de la época. Este rey, llamado Luis XIV, es el que plantea que el Estado es él. ¿En qué se basa en esta teoría absolutista? Se basa en cuatro grandes autores: Nicolás Maquiavelo, Jean Bodin, Jacques Bossuet y Thomas Hobbes. ¿Qué plantea cada uno de ellos? Por ejemplo, Jacques Bossuet plantea la llamada teoría del derecho divino. ¿Qué dice esto? Que el poder del rey proviene directamente de Dios para que gobierne al pueblo. Por lo tanto, él se puede comportar como un representante de la divinidad en la tierra, puede tomar cualquier tipo de decisión. Nicolás Maquiavelo sostiene que la obtención
y la forma de retener el poder, es legítimo cualquier tipo de actitud que él tome, es decir, cualquier hecho que él realice siempre y cuando le permita mantener el poder. El fin último es controlar y mantener su poder, utilizando cualquier medio para seguir en el poder. Jean Bodin establece que el rey tiene el poder supremo sobre sus súbditos y no existe ningún tipo de restricción que la ley le imponga. Y Thomas Hobbes, en su libro El Leviatán, plantea que el Estado es una necesidad histórica que requiere un pacto entre los gobernantes y los gobernados. En este caso serían los súbditos, el cual debe protegerlos frente a cualquier otro tipo de amenaza. ¿Cuáles son los principales modelos absolutistas de la época? Los Austria o Habsburgo, que habitaban en España, siendo los llamados Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, que son los reyes que expandieron el imperio español, y los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, que inician el periodo de decadencia del poder de España en Europa, y que va a terminar siendo reemplazado por Francia. En el caso de los modelos absolutistas franceses, va a estar en manos de los Borbones. ¿Qué plantea esto? Que el rey, a través del derecho divino, va a tener varias atribuciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de el derecho divino, estamos hablando que el rey solamente debe responder ante Dios, no ante ningún otro tipo de estamento. Por lo tanto, dentro de las atribuciones que tiene el rey están dirigir el ejército, intervenir en la justicia como organismo de última instancia, controlar y planificar todo tipo de actividades económicas, intervenir en la religión y también puede censurar algunas obras culturales y artísticas. ¿En qué se basa esto? A través de los funcionarios que establece la burocracia. El rey para cumplir todos estos objetivos se apoya en algunos funcionarios que son los intendentes, que son los encargados de administrar las provincias, los magistrados, que son los encargados de administrar las ciudades. Y también tiene un grupo de funcionarios que deben cumplir todo tipo de actividad que el rey quiera, que es el llamado gabinete. La idea de esto es centralizar todo en un estado. Para consultar, el rey tiene el llamado Consejo Secreto, formado por nobles cercanos al rey, la corte integrada por electores de origen noble y los estados generales, que son asambleas donde se reúnen los tres estamentos, que vendría siendo el origen del parlamento. Dentro de los principales, entre comillas, ayudantes del rey, vamos a tener al cardenal Richelieu, que le permitió al rey fortalecer su poder, y el cardenal Mazarin. Las ciudades-estado italianas también se van a producir un proceso de unificación que va a durar muchos años, porque ustedes, como pueden observar en este mapa, está dividido por regiones. Dentro de ellos está el Reino de Nápoles, la República de Florencia, la República de Siena, los estados pontificios, Milán, etc. Va a ser distinto al caso francés y español. Cada una de estas ciudades italianas a finales de la Edad Media va a conseguir una autonomía política, convirtiéndose prácticamente en estados totalmente independientes. Cada uno de ellos va a estar organizado como república, encabezado por las principales familias de la región y las instituciones, y teniendo sus propias instituciones políticas. Otro caso es el parlamentarismo inglés. ¿Cómo llegamos a esto? En Inglaterra, el rey va a tomar una postura de establecer acuerdos con la nobleza y con la burguesía para poder gobernar. Esto le va a permitir, por ejemplo, la participación en el parlamento a los burgueses y a los nobles. A partir del siglo XVII surgen algunos conflictos entre la familia real y el parlamento, lo que va a generar un periodo de guerras civiles entre 1642 y 1651. Y posteriormente se va a instaurar
una república. En el año 1688, la monarquía absoluta fue depuesta por el Parlamento, asumiendo como rey Guillermo III de Orange, quien reconoce la Declaración de los Derechos y se establece la llamada monarquía parlamentaria. ¿Ya? A continuación, chicos, les pido que resuelvan las 5 preguntas que aparecen en el formulario que está a continuación. ¿Ya? Hasta pronto, nos vemos. Cualquier pregunta, jueves.